Mi nombre es Carlos Ceballos y el día de hoy haré el abordaje del hilo costal lumbar, del oblicuo externo del abdomen, del subescapular y del redondo mayor. Es importante tomar en cuenta que el fisioterapeuta tendrá que estar pendiente de que el paciente no tenga anillos, ni collares, ni incluso pulseras, al igual que el fisioterapeuta. Y antes que nada, tanto antes como después, es importante realizar una correcta desinfección. Con dicho esto, empecemos. El lavado de manos se debe realizar de 40 a 60 segundos y se debe realizar tanto antes como después del abordaje. Debemos tomar en cuenta que después del lavado de manos debemos tener una correcta desinfección. El origen de este músculo lo vamos a encontrar a nivel del sacro y en el 1/3 posterior de la cresta ilíaca y también en todo lo que es la fascia lumbar. Su inserción se va a producir en las costillas, desde la sexta hasta la 12ª costilla, en el borde lateral y posterior. Además, también se insertará en la capa profunda de la fascia toracolumbar, además también en las apófisis transversas de las vértebras lumbares craneales L1 y L2. Una de sus funciones va a ser la inclinación de toda la columna hacia el mismo lado. Esto quiere decir que es unilateral o ipsilateral. Al igual que esta también extiende la columna de manera bilateral cuando se contrae de sus dos lados. Su inervación va a recibirse en los ramos laterales de los ramos posteriores, sobre todo toda la parte espinal de los ramos espinales, entre C8 y L1. Oblicuo abdominal externo. Este músculo se va a originar en la superficie externa desde la quinta hasta la 12ª costilla, sobre todo desde la parte externa de todas las costillas. Se insertará en la línea alba del abdomen, la línea que divide la parte derecha y parte izquierda del oblicuo externo y el oblicuo interno. Además, también cubrirá todo lo que es la cresta y el tubérculo púbico. Además, también va a ser parte de la inserción de la espina ilíaca antero superior y también en toda la cresta ilíaca. Su función va a ser la rotación del tronco hacia un lado, contralateral y al igual que homolateral. Este ayudará también sobre todo a la aspiración, además asiste a la flexión del tronco y mantiene sobre todo el tono abdominal. Este músculo va a estar inervado por el nervio intercostal, por el nervio iliohipogástrico y por el nervio ilioinguinal. Nuestro músculo va a estar cubierto en la parte lateral por las fibras anteriores del deltoides, mientras que en su parte medial va a estar cubierto por las del pectoral mayor, y al igual que el músculo subescapular y el pectoral menor van a estar cubiertos por el gran pectoral mayor. Músculo subescapular. El origen de este músculo va a ser en toda la fosa escapular de la escápula. Su inserción va a ser en el tubérculo menor del húmero, o antes conocido como troquín. Nuestro músculo no se origina por debajo de la escápula, sino sobre la escápula, y este músculo sobre todo va a estar inervado por los nervios subescapulares C5 y C7. Datos importantes respecto a este abordaje es que podemos especificar su localización. Por ejemplo, en la parte superior de nuestro músculo subescapular pasará el supraespinoso justo debajo de la clavícula. En la parte inferior del músculo supraespinoso vamos a encontrar el músculo coracobraquial y en la parte lateral vamos a encontrar sobre todo el tendón del bíceps braquial, que pasará junto a él el músculo escapular. Sus movimientos principalmente va a ser la rotación interna del hombro, y como dato principal es que es el único músculo de los manguitos rotadores que realiza rotación interna, ya que los demás realizan rotación externa. Es importante también en cuenta que una de las grandes funciones es la estabilización de la cabeza humeral, sobre todo cuando se realizan movimientos intensos con el pectoral mayor. Este músculo evitará sobre todo una luxación del húmero y es un músculo muy importante en este caso a la hora de hacer ejercicio. Músculo redondo mayor.
Antes de iniciar la activación de este músculo, debemos tomar en cuenta que este músculo se origina en la parte inferior del borde axilar del omóplato. Su inserción va a ser en la cresta subtroquiniana, pero más abajo que el músculo subescapular, y su función va a ser la aducción, la rotación interna y la extensión. Dicho esto, empezaremos con el abordaje. Músculo del redondo mayor. Es importante tomar en cuenta que el paciente tiene que estar en una posición de cúbito lateral y el fisioterapeuta tiene que estar enfrente del paciente. Es muy importante tener en cuenta una barrera de protección, ya que estaremos en contacto con el paciente en todo momento. Solicitaremos que realice una abducción seguido de 90 grados, seguido de una flexión de codo. Se coloca por dentro de la extremidad, me coloco por dentro en esta posición, yo pondré en contacto el antebrazo del paciente con mi tórax y con mi mano más craneal se pone en contacto sobre todo con la cara interna del codo. ¿Por qué pido este contacto? Porque le pediremos al paciente que haga los dos movimientos. En este caso tendremos dos contactos, el antebrazo con el tórax y mi mano más craneal con la cara interna del codo. Sus dos movimientos va a ser en este caso la aducción del hombro y la rotación interna. Ahora, como el antebrazo está en contacto con mi tórax, hace de resistencia al momento de hacer la abducción. Y en este caso, mi mano más craneal, que está haciendo contacto con el codo, hace de resistencia para hacer la rotación interna. Y mi mano pone la resistencia tanto para la aducción como para la rotación interna. En este caso, mantenemos los 90 grados y le pediremos al paciente que realice el movimiento y en este caso encontraremos el tendón y en este caso encontraremos el dorsal ancho, el redondo mayor y adentro el redondo menor, y en el fondo de la axila encontraremos el músculo subescapular. Una vez concluido el abordaje, debemos tomar en cuenta que el lavado de manos es esencial tanto antes como después del abordaje, al igual que la correcta desinfección. Gracias.